Good evening and welcome everybody a new transmission of the Virtual Book Fair of the United Kingdom. Today I am the honor to present Domingo Ferrandis and he talk about the theater and madness. Thank you so much Domingo from Spain for being with us. So Thank you. go ahead Libertad. Perfect. Thank you so much. Good morning, good afternoon, good evening. Now is 1 o'clock, 1:15 here. I am in Houston, but our guest is in Spain, and I think it's good evening. Good evening, United Kingdom, and all the rest of the countries that are in Europe. And it's not only Europe, it's America too, and many continents, because this fair is international. I am so excited. The family is growing and growing every fair. We are more and more and more. Thank you so much, Alan Morales and Cesar Salvatierra. They are our co-founders. And we have to say, we really appreciate all your effort, all that you have been putting in this fair since the pandemic started. We are focused not in bad things. We are focusing good. We are not focusing black. We are focusing white. We are not focusing sadness. We are focused in madness now, in theater. We are so excited with our guest. This presentation is going to be in Spanish. He is from Spain. He lives in Valencia, Spain, and we have many followers in Spain, in Spanish language. Thank you so much, United Kingdom. Muchas gracias. Voy a ser muy breve en la presentación. Quiero darle las gracias a nuestro fabuloso invitado de hoy. Como ya él es parte de la familia, él ha estado en muchas de las ferias que hemos hecho nosotros aquí, Colombia, España, Italia, United Kingdom, y creo que en Argentina también. Nada más le faltaron 2, imagínense, he estado en todas las ferias. Te doy la más cordial bienvenida, mi querido amigo, hermano, Domingo Ferrandis, que hoy nos acompaña desde Valencia. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto, aquí estamos de nuevo, ¿no? Está ya casi como en mi casa, ¿no? De pasar tertulia juntas, ¿no? Tomando ya solo nos falta el té, no sé si el té. Y bueno, aquí estamos para hablar de un tema muy interesante. Yo creo hoy es un tema además que tiene mucha relación con la pandemia. Luego hablaremos un poquito de eso. Claro que sí. Yo quisiera ser muy breve en la presentación de tu semblanza porque es larga, es muy interesante. Lo voy a decir de mi propio corazón. Domingo Ferrandis es un dramaturgo sensacional con el que yo he tenido el placer de compartir en trabajo, en artístico, yo a través de mi fotografía y él a través de su teatro fantástico, de su dramaterapia, de toda ese poder que él tiene cuando monta una puesta en escena donde realmente salimos reflexionando, salimos preocupados por ayudar, por lo que está pasando en el medio ambiente, por los abusos, por ese grito de los derechos humanos, ¿verdad? Por transformar, porque un teatro que cumple una misión positiva y transformadora, el teatro cumple esa función transformadora en nuestras sociedades. Y bueno, a grandes rasgos, Domingo ha viajado alrededor del planeta llevando este teatro para dinamitar las barreras sociales que coartan a las personas vulnerables, maltratadas y marginadas, concienciar, educar, motivar y mover a la acción con respecto a los derechos humanos, el desarrollo social y los problemas debido a los cambios climáticos, un teatro activista y autobiográfico cuyo objetivo es recuperar los escenarios arrebatados por fallas sociales, políticas y legislativas, un teatro como amplificador de las voces silenciadas para asegurar que las historias se escuchen y puedan ocupar un espacio de libertad y que no sean tergiversadas, manipuladas, a fin de que la vida se pueda vivir más allá del silencio, la vergüenza, la supervivencia y más allá del miedo. Bueno, hay muchas cosas aquí interesantes que yo se las voy a compartir. Él es un expertazo en todos los foros internacionales, de verdad ha estado participando y les voy a compartir en las redes esto, pero no me quiero perder que solo tenemos 30 minutos que él nos platique sobre su maravilloso
teatro y esa locura. Cuéntame, porque yo también soy actriz, entonces estoy aquí, mira, como los gatitos esperándote aquí en la barda. Bueno, da la casualidad que me pidieron un artículo y el artículo ahora sabes que estoy haciendo una obra que se llama Un mundo aparte adentro del mundo con personas con problemática de salud mental y me pidieron un artículo sobre esta producción, que además esta producción ha dado fruto a un proyecto que se llama Atenea, que van a ser diferentes piezas escénicas en diferentes países de Europa con diferentes grupos vulnerables. Y vamos a hacer un festival. Y entonces me pidieron que hiciera una publicación sobre esto y claro, hablamos de salud mental. Pero es que hoy hablamos de salud mental, pero antes fue locura. Y la locura fue algo que, más bien decirlo, fue maltratada. Las personas llamadas locas fueron, primero les hicieron trepanaciones, que son los agujeros en el cerebro, les hicieron lobotomía, los metían en un puente, había un puente que tenían que cruzar y en medio del puente había una especie de jaula de un templo chino y cuando estaba en el templo abrían el puente y caía una agua helada. Y entonces pensaba que así se curaba. Les han hecho los electroshocks, les han hecho, o sea, los han quemado en la hoguera, no olvidemos la caza de brujas. Brujas. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido como tres teorías generales sobre la enfermedad mental, ¿no? Que me acuerdo de Paracelso, que decía las sobrenaturales, y esto vamos a ver luego la relación que hay sobre el teatro en paralelo con la enfermedad mental. O sea, que había una sobrenatural que eran las causas demoníacas o los mitos o los rituales. Luego estaba la somatogena, que eran las causas fisiológicas, por esta relación también de Descartes, ¿no? Que decía que el cuerpo y la mente estaban separadas. Luego vimos con el sistema nervioso que el cerebro intestinal y el cerebro tienen una conexión directa junto al corazón, ¿no? Y luego estaban también las causas psicógenas, ¿no? Que son las causas psicológicas. Y el arte, y es que aquí el arte irrumpe en la escena humana en los inicios del pensamiento simbólico y metafórico, ¿no? Y simultáneamente surgen las prácticas religiosas, porque además los orígenes de las artes y las deidades están entrelazadas, porque las recreaciones simbólicas de estas son arte. O sea, no podría haber arte sin deidades. ¿Por qué? Porque para hacer una deidad necesita la imagen. Y esto también es muy, muy hermoso, porque la imagen nos hizo humanos. Y desde esas pinturas rupestres, desde esta primera pintura rupestre, que plasmamos la imagen, fíjate que la imagen no tiene que ser una imagen al uso. La autoimagen no es una autoimagen real de retrato, porque tenemos desde, no sé, la Venus de Wonderford, o tenemos, por ejemplo, también Dalí o Picasso. O sea, que tú ves la imagen y reconoces al ser humano, aunque no sea la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de plasmar en el arte Asociación. Ujú. lo que sentimos, más que la imagen real, sino lo que representa esa imagen. Entonces, ahora viene la conexión. ¡Pah! Cuando el ser humano empieza a tener conciencia, y conciencia de sí mismo y de los demás, y empieza a plantearse cosas, de dónde vienen las cosas, de por qué hay una cosecha, las estaciones, todo, ¿no? Empieza a tener conciencia, empieza el neocortes a desarrollarse, entonces necesita expresarse, necesita manifestarse y empieza a surgir las danzas y surge la pintura y surge esta conciencia. Y claro, en el lugar donde no estaban las personas con conciencia, empiezan a decir, uy, ¿y estos por qué no tienen conciencia? Y ahí empiezan a hacer la locura. O sea que surge el arte con la conciencia y la locura. Y ahí, de hecho, ha habido cráneos que se han encontrado prehistóricos que tienen trepanaciones, que tienen agujeros. No se sabe si esos agujeros se les hizo para liberar el alma, si se hicieron para la epilepsia, porque además todos están en una misma zona, ¿no? Bueno, y a partir de aquí empieza a haber un viaje. Fíjate que es curioso porque hay unos papiros egipcios de Ramessun, creo que es de la dinastía de Ramessun, que es del 12 antes de Cristo. Y en estas ya están hablando
de la importancia para la salud mental, la expresión, el movimiento, el arte. O sea, que ya en Egipto ya se mezcla lo que es la locura y el arte. Porque al final hay una cosa clara. Somos emociones. Y las deidades son emociones. Y cuando estas emociones se descontrolan, no sabían cómo gestionarlas, ¿no? Con esta persona que tal vez tenía una angustia, que tal vez tenía unos arranques, o no actuaba de una manera correctamente, ¿no? Entonces se les hacía cualquier cosa para liberar esos demonios, ¿no? que tenía. Pero yo creo que cuando realmente se ve esta relación perfectamente entre el teatro y la locura, es en el teatro griego, ¿no? Sabéis que el teatro griego nació en el Ática, a partir de estas danzas y cantos corales, ¿no? Del siglo VI y V a.C., que se llamaba, es que esto en nombre del dios de Dionisio. Y Dionisio, luego veremos, es un dios malvado y de la locura, ¿no? Que se le llamaba las grandes dionisíacas, ¿no? Y había uno que se llamaba Tespis, que era un poeta lírico que llevaba todas estas fiestas de pueblo a pueblo, ¿no? Que le llamaron con un grupo, que era el Diritambo, que era un coro que consistía en representación de textos literarios para bailar y cantar que intervenían 50 hombres y mujeres. Bueno, a partir de ahí surge ya la tragedia, que la tragedia viene del canto del macho cabrío. Y ya surgen estos personajes que es Irimias, Dionisio, Afrodita, Ares, Eros, Lisa, Erea, todos estos dioses. Fíjate que las tragedias griegas tienen mucha relación a la salud mental de hoy. Muchos síndromes de hoy vienen de las tragedias griegas. El síndrome de Edipo, el síndrome de Electra. O sea, que vienen de personajes del teatro. O sea, que siempre el teatro y la tragedia han estado muy relacionadas. Podemos ver, por ejemplo, también, bueno, luego hablaremos de esto, de Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare y sus tragedias, ¿no? Y estos personajes también como Hamlet o Fedra. Vale. Entonces no me quiero alargar mucho para que puedas preguntarme cosas, ¿no? Luego iremos hablando sobre la palabra catarsis y sobre todo la relación de la enfermedad con el teatro. Por ejemplo, me estoy acordando mucho de Tennessee Williams, ¿no? Tennessee Williams tenía una hermana que sufría esquizofrenia, al final le hicieron una lobotomía y esta obsesión de Tennessee Williams con la enfermedad lleva a la obra teatral Un tranvía llamado Deseo. O sea que Un tranvía llamado Deseo es un poco un teatro autobiográfico y me gusta mucho cómo para poder explicar todo este sufrimiento empleas el arte. De hecho, mira, hay una palabra que se llama, bueno, la palabra trauma, por ejemplo, que es también una palabra griega que significa herida. Y la herida aparece prácticamente en todas las obras griegas, ¿no? Y Shakespeare toma el relevo y vuelve a utilizar el trauma como parte de la narrativa de sus personajes que sufren, ¿no? Y no sé si quieres que sigo hablando o porque... Sí, yo lo único que quiero comentar, mira, que Sí. estoy impactada porque de verdad que esta conversación, esta presentación nos viene como anillo al dedo, porque tú vas a vivir en todos los medios, en todos lados que dicen que el arte cura, el arte es un bálsamo, el arte es Ujú. sanador, el Sí, arte. Aquí está la explicación. Así es que mejor me callo sí. porque quiero seguir aprendiendo de ti. Bueno, no, a verdad las piezas escénicas o obras de teatro a menudo refuerzan los puntos de vista sociales, ¿no? Dominantes que estigmatizan y oprimen a las personas etiquetadas como locas o enfermedades mentales, ¿no? Enfermedad mental. Y ahora con la pandemia de la COVID-19, hemos visto que cualquier persona en un momento dado podemos pasar esta línea invisible porque lo que nos ha enseñado la epigenética, que es la relación de los genes con el entorno, es que hay personas propensas para una enfermedad mental por su biología, por su genética, pero necesita un disparador externo que las dispare. Y cuando hay una gran crisis,
cuando hay un gran choque, una gran fricción, es como las fallas, ¿no? Cuando las fallas que hay una gran fricción y ¡fuf! Surge el terremoto, ¿no? Pues estas fricciones son nosotros con la vida y estamos todo el tiempo chocando contra cosas, ¿no? Chocamos contra el desamor, chocamos contra el trabajo, ya hemos chocado contra una pandemia, chocamos contra el dolor, chocamos contra el sufrimiento, contra la muerte de alguien querido. Todos estos choques son unas descargas eléctricas brutales, ¿no? Brutales, en esta selva espesa que aún desconocemos, que decía Ramón y Cajal, ¿no? Porque fíjate que hemos podido encontrar bosón de Higgs, hemos podido llegar a Marte, pero seguimos sin conocer el cerebro, qué pasa, Exacto. por qué surge una esquizofrenia. Eso Aún lo no decía hemos hace poco podido, no yo. hemos podido ayudar a alguien que se suicide por una depresión. No hemos podido que una persona tenga un arranque de angustia o un estado desbordado Ujú. en este misterioso lugar que es el cerebro, ¿no? En estas descargas de miles y miles de millones de neuronas, ¿no? Y fíjate que hasta William Shakespeare, yo me imagino que estaba fascinado, ¿no? Con este lugar que era el cerebro, ¿no? Y ya sabemos que es conocido mundialmente por hablar de psiquiatría. Porque Ujú. yo creo que hablar de psiquiatría es hablar también de William Shakespeare, que condensó en sus obras muchos de los arquetipos psicológicos, ¿no? que hoy tratan esta especialidad, como Otelo y sus celos patológicos, Hamlet y su complejo de Edipo, o los conflictos psicológicos planeados y planteados en Macbeth, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes, ¿no? De Tennessee Williams o Eugene O'Neill, que recurrieron a sus propias familias para explorar la locura y la adicción, ¿no? El uso magistral de Pinter, de la ambigüedad del lenguaje, fuerte en los ecos en la clínica psiquiátrica. O, por ejemplo, Soyinka, ¿no? Que enfatizó con los problemas sociales a partir del malestar que lleva a las grandes crisis sociales. O Sharon Kay, que Sharon Kay al final se suicidó, que era una gran dramaturga inglesa, ¿no? Que creó obras de teatro que eran realmente una encarnación física de ella misma. O sea, un arranque que venía desde lo más adentro, pero no solo ya en la dramaturgia, también tenemos la poesía, como Silvia Plath, ¿no? Que se suicidó y que no pudo al final ganarle la batalla a la bipolaridad, ¿no? Con esta relación turbia con Ted Hage, ¿no? Y bueno, todas estas relaciones y recordando a Sara, ¿no? A Sara Kay, que su pasión por el teatro y su enfermedad la empujan a los límites, ¿no? A los límites. Y al final esos límites llegó al precipicio y cayó. Y bueno, y hablando de la enfermedad y esta relación, por ejemplo, los psiquiátricos, ¿no? Y uno de los primeros psiquiátricos estuvo en Valencia, justamente, que le llamaron la Casa de los Locos. Y Lope de Vega hizo una obra de teatro que se llamaba Los Locos por Valencia. Y habla realmente, bueno, Lope de Vega escribió un montón de obras sobre la locura. En la primera parte de su vida eh, del teatro estaba fascinado con la locura y la utilizó de diferentes formas, ¿no? Y una de ellas fue el trato en los psiquiátricos. Anton Chekhov, con la habitación número 6, ¿no? También se metió en los psiquiátricos para hablar sobre la locura. De hecho, el cuerdo estaba dentro y el psiquiatra, con la única persona que podía hablar de cosas cuerdas, era con el loco, ¿no? Y al final como que se cambian los papeles, ¿no? Y bueno, y el que se hace en Loco por Valencia, Lope de Vega, el personaje se hace pasar por loco para estar con su mujer que estaba ingresada, ¿no? Y juega mucho como estos dos lugares, ¿no? Que tienen mucha relación. Y bueno, no sé, el premio Nobel africano Walt Soyinka, ¿no? Con las vacantes que también utilizó para denunciar un poquito todo lo que estaba pasando en el apartheid y todo esto de África. O sea, cómo se utiliza el teatro para proporcionar personajes perturbados, atormentados, hipersexualizados, sanguinarios, pero también tiernos, maltratados, y para trazar al final un mapa que es la mente humana. Y el teatro al final busca y usa la locura como un barco, busca un faro en la noche, ¿no? Para guiarse en ese trauma. Es la estética o para realizar logros virtuosos psicoafectivos o la actuación, ¿no?
Es que todo eso viene de la imaginación, de la creatividad pura que está ahí guardada, ¿no? Esa Sí, locura es sacar como tú dices, esos deseos, esas emociones, canalizarlo, pero también desde un mundo desconocido. O sea, así ese es. mundo de la mente del que hablas, del alma, de lo no comprobado, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, claro, habría que ver, porque yo me planteaba, digo, ¿el teatro ha hecho bien o ha hecho mal con la salud mental? En el sentido que la hemos estereotipado con personajes, por ejemplo, volvemos a Shakespeare, ya que estamos aquí con el Reino Unido, ¿no? Y, por ejemplo, los personajes, ¿no? Y estaba viendo, por ejemplo, Lady Macbeth, ¿no? Cuando cree tener las manos llenas de sangre y se lava constantemente llegando a un cruce compulsivo e histérico, ¿no? Y hablamos de la histeria. Fíjate que, bueno, la histeria y las mujeres, aparte que la iglesia durante un tiempo las quemó como brujas, la histeria viene de los egipcios, que viene de útero. Y entonces la histeria de las mujeres se suponía que era porque el útero se había desplazado y venía también de furor. Por eso vino furor uterino, que viene, histeria viene de furor. Y en el siglo XVIII se masturbaba a las mujeres para quitarle la histeria en la clínica. Ajá, Y de ajá. hecho, el consolador viene de las clínicas, o sea, que habían tantas atenciones médicas que el doctor estaba tan cansado de masturbar que inventó este aparato para masturbarlas, ¿no? Esta no Sí, me la sabía. sí, sí. Y bueno, y esto lo recoge, como no, ¿quién lo va a recoger? Lo recoge el teatro, después lo recoge el cine. No todo lo que pasa en la vida lo recoge el teatro y lo lleva a escena. Y luego lo recoge el cine también, ahora tenemos el cine, lo recoge y lo lleva a escena. Porque al final lo que cuenta el teatro o el cine son historias, y las historias que son impactantes, las historias que nos tocan, pues al final terminan en el escenario. Es Ujú, así, ¿no? Al ujú. final van a terminar en el escenario, ¿no? Y me imagino que en esta época de Shakespeare, por cierto que Shakespeare también escribió tres piezas escénicas estando encerrado en casa cuando tuvieron su propia pandemia en ese siglo. Y esto también Claro, es curioso, ¿no? claro. Pero Como que, también que, sabes, que- sí. sí, dime. No, no, perdona, perdona. No, solo como un paréntesis es, Sí, pero no solamente lo recoge el teatro, lo recogen todas las artes, porque por ejemplo todas, yo con mi todas. fotografía, con mi locura, ¿verdad? Con mi tristeza, a veces voy y fotografío, con mi alegría y se nota en mis imágenes. Hablemos de la literatura, cuántas personas también que han tenido problemas de amarse a sí mismas, de verse como Alejandra Pizarnik, ¿verdad? Que, o Ujú. sea, hay tanto en todos lados esa locura, esa tristeza, esa necesidad del ser humano que no se sabe integrado aquí, que no se puede integrar porque eres un alma sensible, porque no entiendes los problemas de la vida, porque no sabes autocontrolarte, por tantas razones. Así es, así es. Sí, sí, sí. No, es apasionante, ¿no? Apasionante. Eh, podríamos hablar un montón de horas, ¿no? Y me estaba acordando también, por ejemplo, de Artaud, ¿no? Y eh, el teatro de la crueldad, que habla justamente de todo esto, ¿no? De cómo el mundo es tan cruel. Tenía por aquí, creo que, una cita. Yo creo que la voy a leer, porque creo que es muy interesante, ¿no? Para este momento. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar de... Creo que la tenía por aquí. Nos vamos bien, no te preocupes. Y le ¿Vamos vamos a bien? robar unos minutos más Ah, también. sí. A mí no Ah, me vale. importa. Para domingo todo. Sí, sí. Espera, te digo. Sí, aquí tengo, ¿no? Porque sabes que antes hay un Albert Camus, que es el que escribió La peste, y por eso quería hablar un poquito, ¿no? Porque en los momentos de gran choque que hemos dicho antes que los momentos de gran choque provocan un estrés que puede llevar a lugares inimaginables, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, cuando la mente se erosiona en un agotamiento existencial, ¿no? Este agotamiento existencial. Y en ese momento Albert Camus escribió La peste, en la cual aparecía la paradoja de la condición humana, ¿no? Retratada la ambigüedad de la trama,
donde el pueblo ignora o se empeña a ignorar mientras las víctimas crecen. No sé si esto te va sonando, a algo que hemos vivido ahora. Fíjate cómo se va replicando en la historia, vamos replicando las mismas cosas, ¿no? Dice, la peste ha llegado y no hay manera de eludirla. Cuarentena estricta. Hay protestas en las calles, la gente no quiere quedarse en casa, no quiere encerrarse. ¿Cómo se repiten las cosas, no? Están los que se resisten y los que aceptan, ¿no? Los que dicen, no, hay que quedarse en casa y tal. Y lo peor y lo mejor de los humanos se empiezan a manifestar, ¿no? O sea que la peste de Camus nos pone a prueba, nos pone enfrente de lo mejor y lo peor del ser humano. Y Artaud, en el Teatro y su doble, que inspiró a La peste de Albert Camus, explica que el teatro, como la peste, impulsa a los hombres a que se vean tal y como son, ¿no? Que elimina las máscaras y hace ver la debilidad, la bajeza, la hipocresía, revelando su oscura potencia, ¿no? O sea, y esto es un poco como explicaba antes todas las tragedias, ¿no? Y este es el texto que quería recuperar, que dice, una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual, que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. Wow, Impresionante, ¿no? wow, sí, wow. Sí. O sea que fíjate lo que escribió. Como todos tus temas, tú eres como futurista, como viajero del tiempo. A mí se me hace que eres de otro tiempo y veniste a vernos. Siempre sus temas son no son tus temas al día, son más allá del día y eso es maravilloso, maravilloso. Sí, y bueno, pero esto no lo digo yo, lo dicen otros autores que han escrito durante toda la historia, ¿no? Y me estoy acordando otra vez La barca de los locos, ¿no? La nave de los locos de Michael Foucault y luego El Bosco, ¿no? Que también lo pintó, y por lo que decías, estamos refiriéndonos aquí al teatro, pero estamos hablando en todas las artes, porque el arte es una plasmación de las necesidades, de las manifestaciones, ¿no? Cada uno las manifiesta de cualquier manera. Una persona se pone a bailar, a pintar o a exponer, ¿no? Pero son manifestaciones de la conciencia. Y la locura ha sido endemoniada a lo largo de la historia por puro pánico, por esto, por el desconocimiento a la locura, ¿no? Y nosotros ahora, cuando estamos haciendo la obra de teatro, lo que hemos empleado esta obra de teatro es que las personas que sufren de salud mental puedan contar al mundo realmente lo que es la salud mental. Lo que es la salud mental, porque hay un gran desconocimiento, la gente le tiene pánico a una persona con esquizofrenia. Nosotros tenemos actores y actrices con esquizofrenia en el elenco. Y se desconoce muy poquito de algunas enfermedades, ¿no? Lo de escuchar voces, que se tiene ahí, que escucha voces y tal. Eso. O sea, hay un desconocimiento y esto hace que las personas que sufren de enfermedad mental sean excluidas, sean vulnerables, estén al otro lado del mundo. Entonces, decirles a una persona, cuando hacemos los talleres no solo utilizamos el teatro, sino la pintura, el baile y otras cosas, decirle, aquí tienes un espacio donde poder expresarte. Como dicen en la pintura Art Brut, ¿no? Tienes un lugar donde tú puedes decir lo que quieras, donde tienes un altavoz y un micrófono para hablarle al mundo. Y creo que esto es un poder increíble. Y hace también como una pedagogía escénica, ¿no? Mira, Domingo, yo te quiero compartir algo. Shakara hambachis que deja que te gana mono shuku cara cara hata cara hamo muy que che ahora bueno tus combo cara cara calla. Cualquiera que me viera diría qué loca mujer, qué está diciendo, está esquizofrénica. Bueno, fíjense que no, porque tenemos muchas cosas interiores. Yo tengo eso que en el aspecto religioso se puede llamar don de lenguas, pero en realidad es algo que traes aquí adentro que tenemos muchos y es una manera de liberarnos,
precisamente el teatro es uno de esos ejercicios, ¿cierto? Donde empiezas a hablar y tienes que proyectar y transmitir con el tono de voz, y qué hermoso no fijarse en el significado de las palabras, sino simplemente en el fluir y del cuerpo y del alma. Bueno, este es uno de los ejercicios que se hace en teatro. Se los quería compartir. Bueno, voy a ir ahora a la segunda parte porque te estaba hablando de Michael Foucault y en su obra Historia de la locura describe una barca a la deriva con los expulsados de la ciudad, ¿no? Que eran los locos, los desempleados, los mendigos, ladrones. Esa barca de exclusión de los vulnerables, ¿no? Que ya fue pintada por el Bosco. Y la escena del Bosco retrata un arca en la cual nadie se ocupa de llevar el timón. Los locos del Bosco es una crítica del artista a la sociedad, ¿no? Y vemos que esto, a pesar de los años que tiene, a pesar de los siglos, lo podemos ver en todas las ciudades, ¿verdad? Como que estas personas siguen estando apartadas de la ciudad. Yo no sé si lo ves en Houston, que los homeless, muchos de los homeless, si te fijaras y hablaras con ellos, la gran mayoría, una gran mayoría, casi igual el 80%, tienen problemas de salud mental. Sí, totalmente. Yo iba a alimentar a homeless al centro, este, y es una experiencia maravillosa, y la mayoría sí. A veces tendemos a juzgar que es porque se fueron por el camino de las drogas o porque la gente es floja. No es cierto. Tienen lugares donde pueden quedarse y no quieren quedarse, quieren ser libres, van y comen, pero también están en otras partes, pero tú los ves hablando con ellos mismos. Tienen hasta miedo. Yo me acuerdo que me acercaba con las charolas de comida y se asustaban. Uno, hasta me sentí mal con uno porque le llevé la charola y salió tan asustado que se fue. Entonces a mí me pesó mucho eso porque se fue sin su comida, ¿no? Para mí fue como algo que se me quedó en el corazón, pero es precisamente por todas esas cosas que no sé por qué están en las calles, no sé realmente el sistema, por qué no los acoge o es que ellos no quieren ser acogidos, Domingo. Es muy, muy compleja la situación. Por ejemplo, con el grupo que llevamos, que están en la asociación AMBI, aquí hay una asociación que recoge a las personas cuando salen de la cárcel. Hay también un 70, un 60% de personas en la cárcel que tienen problemas de trastornos mentales, problemas de salud mental. Y una grande de esa mayoría consumen adicciones. Hay que decir que también, cuando hablamos de adicciones, hay unas personas que por las adicciones acaban con problemas de trastornos mentales, lo que hablamos los disparadores epigenéticos, y hay otras personas que encuentran en las drogas un alivio, porque tal vez no han sido medicadas y tal, ¿no? Y hay unas drogas que por su problemática específica de salud mental parece que, que les funciona. O estando en estas realidades paralelas, que se podría decir, que vivimos en nuestra propia fantasía, en nuestra propia mente, las drogas ejercen por ahí como un magnetismo. Claro, una persona en situación de calle, con problemática de salud mental, que haya tenido, tal vez que haya sido judicializada, que haya pasado por la cárcel, nadie la quiere en la sociedad. Pero en realidad no sabemos cuándo una cosa surgió con la otra. No sabemos en qué Claro. punto apareció una cosa y la otra. Cuando tratamos a estas personas o tratamos los temas y los vemos desde el teatro, podemos descifrar cuáles son las conexiones y podemos descifrar qué puntos llegó a un lugar a otro. Wojciech, que es una obra de 1833 de George Busne, y luego está terminada por varios autores porque falleció. El propio, el propio autor tenía esquizofrenia, ¿no? Y es Ujú. de un soldado, que llega a su casa y que para obtener dinero extra mantiene a su amante de su hijo.
y al final se cruza ahí muchas circunstancias que hace que se rompa todo, ¿no? Que es que en realidad es la narrativa o la trama del problema. Y este muchas veces es esto, ¿no? Lo que te encuentras en la vida choca con tu disponibilidad a tener una enfermedad mental. Y este choque puede ir hacia cualquier lado, no sabemos hacia qué lado puede ir. Y cuando una persona ya se encuentra en situación de calle, todo se convierte en destrucción. Y al final, porque somos la persona, la sociedad y los trastornos mentales. Y cuando la sociedad te da la espalda, el trastorno Sí, mental empieza a cobrar todo el protagonismo del mundo. claro. Y lo que intenta, por ejemplo, la asociación donde estamos haciendo el teatro es ubicarlos en lo que le llamamos en la vida social, que es que tengan un piso, son pisos tutelados donde viven varios, Ujú, en el que tengan una formación para poder acceder a un puesto de trabajo que ellos puedan hacer, el tener una pequeña paga, sobre todo y lo más importante, en acertar en la medicación y luego tener rutinas de esperanza, tener motivaciones por la vida, tener pasiones en los quehaceres diarios. Y estas motivaciones de la vida son actividades como la que están haciendo, que es el teatro, ¿no? Y el sentirse que son protagonistas, que ujú, son importantes, que son capaces, ujú, que pueden hacer una obra de teatro, que pueden defender un ujú, personaje, ujú, en el que ujú. entonces todo eso tiene un valor añadido. Creo que, por un lado, y tendríamos que aquí separar varias formas de teatro, hay un teatro que visibiliza o muestra tipo de personajes, pueden ser la locura de la violencia, estos personajes que estamos Ujú, hablando de Shakespeare, de las tragedias, ¿no? El teatro también permite teatro autobiográfico para mostrar otro lado de la locura, claro. como el musical Next to Normal, que es un musical de Broadway sobre una mujer que tiene bipolaridad, que vive con su familia, que es un musical muy nice, muy chulo, ¿no? Muy suavecito, y que una de las curiosidades de su enfermedad cuando está en el estado de euforia es hacer tostadas sin parar, ¿no? De mantequilla, todo el rato haciendo tostadas, es un momento de euforia, ¿no? Y luego Ajá, están los momentos depresivos. Y luego tenemos un teatro que es un teatro de la locura, del autobiográfico, que es el que estamos haciendo nosotros, que es a partir de las historias del propio qué elenco, maravilloso. contamos una narrativa común, ¿no? Y hacemos una dramaturgia a partir de sus historias reales. Y luego ya le damos todo el enfoque Qué increíble. escénico, Oye, amigo, estético. estoy encantada, pero desafortunadamente el tiempo hasta que ya me robé ya se nos pasó. Y Ya, yo, ya, ya. no, hombre, esto es maravilloso. Yo te voy a invitar a la próxima feria. Vas a tener una hora completita para ti. Quiero que vayan, por favor, a las otras ferias y busquen al señor Domingo Ferrandis en las ferias, porque en la feria pasada se habló precisamente de ese trabajo. Qué Ujú. maravilloso que cerremos aquí, porque ahí es donde hay un detalle y hay actuación y hay un video que tienen que ver. Yo los invito, de verdad les agradezco infinitamente, señor Domingo Ferrandis. No es cualquier persona, él es un pionero de la dramaterapia en España, primer español, miembro del NATA, American Drama Therapy Association, miembro del Comité de Dramaterapia en Países Latinos como directora, ha estrenado Manos de Mariposa en París, Mujer Hablando en México, Paradoja en Austin, Poeta en New York, en Houston, Pedro y el Capitán en España. Domingo se encuentra en estos momentos dirigiendo un proyecto de teatro inclusivo con 6 países de la Unión Europea para dar vida a 6 piezas escénicas, una en cada país, y en un festival posterior en la ciudad de Berlín sobre la vulnerabilidad, y tiene además muchos libros publicados. Domingo, te agradezco infinitamente tu presencia. Siempre Un es un gusto. agasajo tenerte, de verdad. De Muchas verdad, haces gracias. mucho Un bien placer. al mundo, mucho, de verdad. Eres de esos seres que no pasan de aquí, por aquí, así rapidito. Vas pasando Bueno, rapidito, pero vas dejando muchas cosas. bueno, solo una cosa, ¿no? Decirte, Sí, para terminar, y si me lo permite para hacer un cierre, ¿no? claro. Que los remedios, los tratamientos, las descripciones de personalidades, que ha pasado del humano al papel.
y del papel al teatro, ¿no? Y así Mm, han surgido el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el síndrome de Ulises, no sé, que al final han sido bautizados por la reflexión que hicimos y que hicieron ujú. y que haremos los dramaturgos, ¿no? Y cuando digamos tontito, lunático, enajenado, maniático, chiflado, demente, sandio, perturbado, subnormal, retrasado, pensemos que esto es un vocabulario popular de palabras dolientes y despectivas que han costado despegar del imaginario colectivo y social. Y que pensemos cuando digamos todas estas palabras, ¿eh? que la vulnerabilidad radica en el miedo y en el desconocimiento. Ah, maravilloso, se me enchinó la piel, de verdad. Muchas gracias, te agradezco infinitamente. Un beso a la Madre Tierra, España, un Un abrazo a tu besito. familia. Cuídate mucho y gracias por Igualmente. venir a sanarnos y a Gracias. Chao, chao. cultivarnos. Gracias, gracias Marcelo. Chao, chao. Thank you so much, Domingo and Libertad, for being with us. And remember that the Virtual Book Fair of the United Kingdom continue, and please stay online. Thank you and goodbye. Gracias por el tiempo. Te amo Gracias. mucho, amigo.